En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 23, del verso 13 al 22. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Nuevamente con ustedes, su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente a día lunes, principio de semana. Hoy el Evangelio nos invita a hacer un examen de conciencia. Cómo está nuestra vida, cómo está nuestro comportamiento, cómo estamos trabajando dentro de la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será bueno cerrarle la puerta del cielo a los demás? ¿O será bueno abrirle las puertas del cielo? Muchas veces por nuestras actitudes hacemos que la gente se queda. Hacemos que los cristianos se alejen de la iglesia. Por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, muchas veces en lugar de ayudar al hermano, al prójimo, para ir a la iglesia, para que él conozca a Cristo, muchas veces lo desanimamos. No es posible que nosotros estemos cerrando las puertas de la iglesia a los demás. Hoy el Evangelio nos enseña de las características, formas de actuar y de ser de una persona que es fariseo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, fíjese bien, dentro de la iglesia nos encontramos con los fariseos. Fuera de la iglesia nos encontramos con los fariseos. En la familia, en la universidad, en los trabajos y donde quiera que usted se encuentre, va a encontrarse con esas personas que se llaman fariseos. Fariseos. Vemos cómo Jesús iba mostrando la imagen, el reflejo, la característica, la forma de ser de los fariseos y se lo reprochaban. Y a veces nosotros nos creemos muy católico, muy cristiano, pero también a veces muy fariseo. También mientras en la iglesia se hacen las cosas, fíjese, que me gustan, perfecto, estoy de acuerdo, estoy contento. Pero el día que los demás hagan algo que no me guste, me sale lo del fariseo. Y dicen, voy a hacer mi grupo, toma su decisión, se aleja de la iglesia, se aparta, dice, voy a hacer mi grupo. Aparte, voy a hacer lo contrario para que muchos me sigan, como hoy el Evangelio nos lo enseña. El fariseo es aquel maestro, es aquel que enseña, pero que no lo practica. Es aquel que solo da orden. Y eso es una invitación a meditar dentro de catequistas.
dentro de coordinadores, en la iglesia, en la familia como cristianos, en el trabajo como cristianos que somos, a meditar cómo es nuestra actitud. ¿Qué hace el fariseo? El fariseo, mientras todo se haga a la manera de él, todo está bien, está contento, está feliz, pero media vez las cosas se hacen contrarias a él, que las cosas no le gustan, es donde empiezan a sacar las actitudes de un fariseo. Y no solo en aquel tiempo Jesús le hablaba, hoy también nos habla a nosotros. Hoy nos enseña a nosotros que en nuestro tiempo hay muchas personas fariseos que tratan de cerrar la puerta de la iglesia a los demás. Dentro de la iglesia, católicos mismos, a través de su actitud, de su forma de ser. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 1. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Enseñan y no practican. Por eso se les llama maestro de la ley, fariseos, hipócritas. Porque lo que dicen muchas cosas, hablan muy bonito, pero a la vez no lo hacen. No lo hacen. Y entonces por eso dice, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Esa es la actitud, fíjese muy bien, de un maestro, de un fariseo. Por eso dice en el verso, mire cómo lo dice en el verso 36. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Toda la actitud de los fariseos un día llegará en que vamos a entregar cuentas a Dios, que no podemos evitar, no podemos hacer que los demás se queden. Hay personas, muchas personas hoy en el mundo que dicen, ¿para qué ustedes bautizan a los niños? Son católicos, católicos que ya están divididos, católicos que ya no, que creen aquí y que creen en el otro grupo, que su fe ya no está fundamentada, fíjese bien, en la iglesia. Dice, ¿para qué voy a bautizar yo a mi hijo? Está niño todavía, él no tiene todavía conocimiento. Voy a esperar hasta que ya tenga uso de razón. ¿Qué está haciendo? Cerrando las puertas, cerrándolo. Porque cuando Jesús se bautizó allá en San Mateo capítulo 3, verso 13, cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús salió del agua, se le abrieron los cielos y recibió el Espíritu Santo en forma de una paloma y escuchó la voz que decía, este es mi Hijo, el amado. ¿Por qué hay personas que tratan de cerrar? Porque ellos saben que al ser bautizado desde niño, de muy niño se le abre la puerta del cielo, desde niño recibe el Espíritu Santo y desde niño escucha aquella voz que dice, este es mi Hijo, el amado. Eso fue lo que Jesús recibió en el bautismo. Y es por eso que cuando un niño se bautiza, eso es lo que recibe. Entre más pequeño, entre más chiquito está, más luego él va a ser parte de Dios. Pero hay muchos que están cerrando las puertas. Muchos que no quieren que entren los demás, ni tampoco ellos quieren entrar. Mire cómo lo dice San Pablo a la carta a los romanos.
Romanos capítulo 2, versos 17 al 24, nos dice así. Romanos 2, 17 al 24. Porque mira, dice, tú eres judío y te apoyas en la ley. Porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según la circunstancia. Esos fariseos han sido formados conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios. Han sido formados, han sido preparados, dice. Conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según la circunstancia. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben nada, el que enseña a niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Esa es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. Tú que enseñas, tú que instruyes a los demás, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Hay muchas personas que del Evangelio están haciendo un gran negocio. Hay muchas personas que han dejado de trabajar y han tomado el Evangelio para ir a predicar. Y muchos dicen, yo predico y ustedes me pagan el diezmo. Hacen del Evangelio un negocio. Por eso dice, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Los fariseos son conocedores, fíjese bien, de la ley. Dice que ellos son instruidos con conocimientos, maestros, aquellos que enseñan. ¿Pero qué están enseñando si ellos no lo cumplen? ¿Qué están enseñando? Hay mucha gente, hay muchas personas que viven como fariseos y como maestros de la ley, enseñando cosas que no son, enseñando mentiras, y ellos no lo practican. Hay muchos que conocen la palabra de Dios, muchos que son conocedores, pero ¿por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo enseña cuando dice San Juan capítulo 6, versos 51? San Juan capítulo 6, versos 51, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Está en las Escrituras, pero ¿por qué no lo enseñan? Porque ellos tratan de cerrar la puerta a los demás para que no entren ni la gente, ni entran ellos. Qué triste y lamentable cuando hay fariseos, cuando hay maestros de la ley que enseñan, pero ellos no lo practican. Enseñan, pero ellos no lo viven. Suben cargas pesadas a los demás, ellos ni siquiera mueven un dedo. Y dicen, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan vivo, el que coma de este pan, vivirá para siempre. Si están las Escrituras, ¿por qué no lo enseñan ellos? Si la Biblia lo dice, ¿por qué ellos dicen que es un símbolo? ¿Por qué ellos dicen que es la Biblia? ¿Por qué? Porque son aquellos que han sido enviados para cerrarle la puerta a los demás, y pobre de aquellos católicos que van tras ellos. Pobre de aquellos católicos que dicen
que han conocido la verdad y que por eso se han ido o se están yendo o se piensan ir. Es lamentable. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo, dice el Señor. En San Juan, en su capítulo 21, en su capítulo 20, perdón, San Juan 20:21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les será retenido. El perdón de los pecados, cuando Jesús le da la autoridad a los discípulos para perdonar. ¿Y qué dicen? Que en el mundo o en la tierra no hay poder para perdonar pecados. ¿Qué están haciendo? Cerrando las puertas a los demás. Enseñando, son maestros, enseñando, pero son ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo? Que dice Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a ver San Mateo. San Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor nos le explica que hay mucha gente que están cerrando las puertas para que los demás entren al reino de los cielos. Mateo 7:21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Cuál es la voluntad? Lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Y por eso que Él envió a sus discípulos con la autoridad de perdonar pecados. Ahí está la palabra de Dios. Y porque hay muchos que conociendo, que siendo maestros, conocedores, no lo enseñan. Cuando no lo enseñan es cuando ellos no quieren que los demás entren al cielo. No basta con decir Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. No basta. Hay unos que dicen, solo con que creas con tu corazón y proclames con tus labios que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Qué lindo fuera eso. Bien bonito se escucha. Y muchos caen con eso. Muchos se han dejado llevar, se han dejado ir por eso. Pero la palabra del Señor dice no. Nos enseña sobre el perdón de los pecados y la Santa Eucaristía. Soy el pan vivo bajado. Estoy vivo en el pan. Y ellos dicen que no. Eso simboliza, dice, no es la carne, no es el cuerpo del Señor. Y escuchábamos ayer que muchos se escandalizaron. Pero Jesús ya sabía quiénes eran los que no iban a creer. Jesús ya lo sabía y Jesús lo sabe. ¿Quiénes son los que no quieren creer? ¿Quiénes son aquellos que cierran las puertas? ¿Se acuerdan ustedes en lo que ha pasado en el mundo de aquella enfermedad, aquella pandemia? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando muchos cerraron las parroquias, las iglesias. Muchos. ¿Por qué? Porque no quieren que ellos se acerquen al Señor. ¿Cómo iba a comulgar? ¿Cómo iba a recibir usted el cuerpo y la sangre de Cristo si las iglesias o las parroquias se habían cerrado? Y el Señor dice que no podemos cerrarle las puertas a los demás, porque entonces nos convertimos. Mire, por tanto, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. Son hipócritas. Ustedes cierran a la gente, ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Entonces, cuando la palabra nos enseña, allá en San Mateo 26, nos enseña sobre la Santa Eucaristía. Pero hay muchos que no creen y hay muchos que enseñan.
las cosas que no son. Mire, Mateo 26 dice, mientras comía Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Jesús dice, tomó pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Por eso en San Juan 6, 53, 54, 53 dice que el que no come la carne del Hijo del Hombre no tiene vida. El que no comulga. Y el que comulga, dice 6:54, ese sí tiene vida eterna. Dice. Vamos a leerlo. ¿Y eso por qué no lo enseñan ellos? ¿Por qué? Porque son maestros. Pero ¿qué pasa? Son maestros ciegos. San Juan 6:54, volvemos a San Juan 6:54, donde dice, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comemos? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo les resucitaré el último día. Dice San Juan 6:54. Por eso, San Mateo 26 dice que tomó el pan y lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo. Entonces, cuando la palabra de Dios lo enseña y nosotros no los enseñamos, nosotros estamos haciendo que los demás no entren, no lleguen al reino de los cielos. Y por eso, en 1 Corintios capítulo 11, en su verso 23, 1 Corintios 11, 23, Pablo, después de haberlo recibido del Señor, Pablo también lo enseña. Dice 1 Corintios 11, 23, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Pablo, después de haber recibido de los apóstoles la enseñanza, Pablo lo confirma, Pablo la empieza a enseñar. Si las escrituras lo dicen, ¿por qué es de que hay muchos que tratan de no enseñarlos? Cuando alguien no lo enseña lo que la Biblia dice, ¿qué pasa? Están cerrando las puertas del cielo, están cerrando el reino de los cielos a los demás, como lo hicieron muchos. Muchos cerraron las iglesias, muchos cerraron las parroquias, muchos. Y cuidado porque no es bueno. No es bueno cerrar la puerta a los demás. No es bueno, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no dejamos que ellos entren, ni tampoco nosotros queremos entrar. Por eso dice el Evangelio de hoy. Ay de ustedes, dice San Mateo 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas, mentirosos. ¿Por qué? Porque como ellos hay muchos fariseos que se sienten ser coordinadores, que porque son coordinadores, ellos en lugar de servir a la comunidad, ellos quieren que los sirvan a ellos. Catequistas que se sienten ser catequistas, predicadores, ya quieren que los demás hagan a ellos las cosas buenas, y ellos no quieren ayudar al pueblo, no quieren llevar la palabra, no quieren visitar enfermos, no quieren visitar a los que están encarcelados, a los que están en los hospitales, aquellos que están en los vicios, en las drogas. Solamente quieren que la comunidad haga lo que ellos digan, pero ellos no lo quieren hacer. Se sienten dueños, se sienten
grande, maestros que solamente ponen cargas sobre los demás. Es que ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer tal cosa, y ellos, dentro de la iglesia, dentro de la familia se vive también como viven los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que se sienten grandes. El esposo muchas veces se siente grande sobre sus hijos, sobre su mujer. O la mujer, al contrario, la mujer muchas veces se siente grande para poder corregir, para poder decir lo que quiere decir. Y no es eso, dar órdenes, y mientras ellos no mueven ni un dedo. Es triste cuando la persona en la familia vive así. Es triste cuando muchos de aquellos que se han ido de la iglesia están enseñando otras cosas, están enseñando mentiras y no lo que enseña la palabra. Es triste porque se ha vuelto una gran contradicción. Pero Jesús, al fundar su iglesia, dijo que ni los poderes de la muerte la podrán vencer. San Mateo 16, San Mateo 16, 18 lo enseña cuando Jesús edificó su iglesia en Pedro. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro se le entregó las llaves del reino de los cielos. Y dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Aquel que dice que esto es una mentira, que Cristo no fundó una iglesia, que Cristo no dejó una iglesia, esa es aquella persona que está tratando de cerrar las puertas del reino de los cielos a los demás, enseñándoles mentiras. Mentiras. Y muchas veces nosotros como cristianos católicos, que nosotros no estudiamos, que nosotros no participamos, no nos formamos, no queremos conocer nuestra doctrina, son aquellos que se han dejado llevar muy fácil. Entonces la invitación es hoy, que el Señor nos invita a prepararnos, porque el Señor dice, ay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Son guías ciegos. ¿Y a dónde va a parar un guía ciego? Un ciego que guía a otro ciego, ¿a dónde van a parar? Al mismo hoyo. Caerán los dos mismos al mismo hueco. Entonces por eso el Señor ha dejado su iglesia, le ha dejado las llaves a Pedro y le ha dado la autoridad, que lo que ate en la tierra, atado será en el cielo. Entonces que Dios nos acompañe y que Dios nos ilumine para que cada día nosotros vayamos aprendiendo de la palabra del Señor. Siempre, siempre pidiéndole a Dios que el Señor nos dé esa oportunidad. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.